Buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Gamboa, soy docente de Filosofía e Historia de la Universidad de La Salle. Pues vamos a comenzar a explicar pues cuál ha sido el origen del conflicto, digamos, como experiencia de vida, ¿no? Colombia es un país que podríamos decir que es un país sin memoria, ¿no? Es una nación a pesar de sí misma, en el sentido mismo de que aquí la violencia, desde el momento en que nace, nos ha marcado. Pero es una violencia que tiene muchos tipos de facetas, ¿no? En el caso mío, que pues yo nací en el 87, tengo 22 años, me marcó pues ya casi que el auge y finalización pues del narcotráfico, ¿no? Y el hecho de que haya pertenecido a esa generación del auge y la finalización de los carteles y del narcotráfico implicó también empezar a conocer también ciertos cambios que van a presentar los movimientos de izquierda revolucionarios que los lideraban el ELN, que era el Ejército de Liberación Nacional, y las FARC, que son las Fuerzas Revolucionarias Colombianas, ¿no? Que se suponía que era nuestro movimiento de resistencia contra la opresión del gobierno, ¿no? Y el nacimiento, a su vez, de un movimiento de ultraderecha, casi fascista, de terratenientes que querían proteger sus tierras, al que se le van a llamar las autodefensas o paramilitares, ¿no? Sumado a eso, también crecí en un ambiente en el cual tocó empezar también a interactuar con la corrupción pues, que se empieza a dar en las fuerzas militares, ¿no? De que empiezan a montarse de un lado a otro. Y bueno, como experiencia de vida que les cuento, dentro de mi familia, digamos que hay una tradición de militares, ¿no? Por ende, entonces, a medida que yo fui creciendo, se me formó pues con la intención de que yo siguiera también con la formación militar. Desde muy pequeño pues siempre me ha gustado más bien los sociales, la historia, entonces evidentemente no la seguí. Dentro de mi familia, ¿qué pasó? En plena violencia, en plena auge de violencia, que es más o menos en el año 96, 98, empezaron a llegar, digamos, los grupos armados a muchas ciudades, a muchas poblaciones cercanas a las capitales, ¿no? Y pues la costumbre, la tradición era que las familias teníamos como fincas aledañas a la ciudad donde uno vive, sitios de descanso, ¿no? O sitios de trabajo. Entonces dentro de mi familia, digamos que los grupos revolucionarios pensaron que porque teníamos, digamos, algunas quintas, algunas fincas, entonces digamos que éramos gente muy lucrada, de mucho dinero, ¿no? Entonces digamos que a mi familia empezó a ser perseguida durante yo creo que unos 4 o 5 años por todas partes de Colombia, ¿no? En mi caso personal, pues, este tipo de violencia afectó mucho porque, digamos, un tío mío falleció dentro de eso, fuimos afectados por las vacunas y en esa parte externa de Colombia. Cuando me voy a vivir yo a la ciudad, empiezo a vivir el otro tipo de conflicto como desde el otro ángulo, ¿no? Entonces, soy el tipo de ciudadano colombiano que se ve afectado por la violencia, pero ahora sumado a eso, empiezo a conocer también qué pasa aquí en la ciudad, ¿no? Yo quedé solo porque digamos que las fuerzas, una fuerza que se supone que es guerrilla, ¿no? En inicio pues llegó a la finca donde estaban mis papás. Yo vivía en Bogotá, estaba yo en Bogotá casi solo, y ellos llegaron allá y llegaron a buscar a mis papás para forzarlos a pagar un dinero, a eso se le llama vacuna, ¿no? Y digamos que fue una noche de horror para la familia porque en esa misma noche murieron algunos hermanos de mi papá que son tíos míos, ¿no? Mi papá huyó con mi mamá, se les obligó también a dar un cierto dinero, quedamos totalmente incomunicados como por más de un año. Yo quedé en Bogotá solo, totalmente solo y pues con el miedo, ¿no? Con el miedo de no saber a quién pedir, acudir ayuda en un momento en el que en el Estado no se podía confiar, en la policía no se podía confiar, en nadie prácticamente, ¿no? De vivir pues en sitios populares, me tocó crecer en la parte de la Candelaria casi solo por un año, pedir ayuda de una beca para poder sobrevivir en el colegio donde yo estudiaba, y a medida que fue pasando el tiempo pues ir averiguando cuál era como el paradero de mis papás, ¿no? Mis papás aparecen ya casi después de un año y medio. Digamos que me encuentran ellos a mí, no yo a ellos. Yo ya estaba cumpliendo, yo creo que unos 14 años ya. Hace fue un año, estaba muy joven.
De las cosas más emocionantes que he tenido yo ha sido eso, ¿no? Es fuera de serie, es como una catarsis espiritual. O sea, reencontrarme con mis padres fue reconciliarme con la vida y entender que en Colombia somos más los buenos y que a veces nos tocan vivir cosas muy duras, ¿no? Cuando yo encuentro a mis papás fue encontrarme como con mi propia identidad de colombiano, es decir, hombre, eso no puede continuar, no puede ir. Y es una promesa interna de que si voy a tener hijos, si voy a tener sobrinos, yo quiero que ellos puedan caminar por su país en paz. Y no solo en paz, sino que si ellos piensan, opinan, quieren decir algo, lo pueden decir con libertad. Y eso va a marcar mi vida, ¿no? Va a marcar mi visión de lo que es el conflicto armado, de lo que es lo que pasa aquí en la ciudad y de entender qué pasa con la estructura política, social y económica de Colombia, ¿no? Porque una cosa es lo que vemos en la ciudad, otra cosa es que se ve en el campo y otra cosa es la que se proyecta por los medios de comunicación al exterior. Cuando yo me voy a graduar de la básica, pues también me dirijo a estudiar en la Universidad Nacional, Pedagógica Nacional de Colombia, ¿no? Yo voy a estudiar historia. Por todo tipo de experiencias que tuve, en vez de cogerle yo como, digamos, rencor a las Fuerzas Armadas o el conflicto armado, lo que yo asumí desde joven fue buscar una alternativa de solución a esas mismas problemáticas y tratar también de rastrear por qué es que estamos en violencia, ¿no? ¿Por qué estamos en violencia en Colombia? Porque en vez de uno invertir en la guerra, debería invertir en la educación, en la salud y digamos que en brindarle, digamos, un techo a las familias, y eso nunca se dio, ¿no? Conozco yo un compañero, Leonardo Sánchez, también está conmigo y él, junto conmigo, empezamos a hacer grupos de trabajo, grupos de investigación, con la intención de desarrollar un discurso como más de comunismo, de socialismo, de cuestión, digamos, de algo progresista también, ¿no? De decirles al Estado, mire, aquí los pobres están siguiendo siendo pobres, los ricos se enriquecen cada día más, la violencia nos está consumiendo, a cuestionar también algunas decisiones en la guerra, a frentear también un poquito desde lo académico la intervención del narcotráfico en todas las facciones. Estamos durando casi un año más o menos, teníamos 18, 19 años, se nos empiezan a adherir bastantes jóvenes y evidentemente lo que va a pasar es que en la ciudad al que maneja un discurso de izquierda, un discurso comunista, se le persigue. Y a mi amigo lo desaparecen y a mí me toca, digamos que, huir en menos de una semana a España, donde traté de estar unos 6 meses en la parte de la región de Salamanca, pues porque digamos que mi vida corría peligro, ¿no? En España uno conoce ya otro tipo de realidades, ¿no? Ellos también tienen sus problemas, sus vainas, y fue un espacio en el cual yo dije, voy a regresar, asumo el riesgo de regresar nuevamente, regreso, quedo sancionado en la universidad, pues porque me fui, estoy vinculado a un movimiento de izquierda y eso es inaudito, y empiezo a trabajar como docente, empiezo a enseñar historia, estoy construyendo, pues ya estoy terminando otra carrera que es la de filosofía, y así como construyendo un equipo de investigación que mire también qué pasa con lo social, ¿no? Qué pasó con nuestra historia, que no se quede en la letra nomás muerta qué pasó aquí en Colombia, que no se quede en los registros de video y de noticias del exterior la idea y la imagen de que Colombia pasó a violencia y que los guerrilleros fueron los malos y que después los paramilitares y el ejército, sino que básicamente es empezar a entender que los conflictos y la violencia cuando se dan porque ahí tienen unas raíces complejas, ¿no? Lo que es necesario identificar, que hay muchos nombres, que el Estado interviene, que la corrupción, más que cualquier otra cosa, es la que está acabando con esta nación, ¿no?
porque la guerra hoy en día ya no es de disparos, sino más bien de favores, de dineros sucios, que podría decirse de narcotráfico, que empiezan a comprar políticos, a militares, de paramilitares que están vinculados al gobierno también, de guerrillas. Entonces, si te pones a analizar, nuestro sistema, nuestro Estado está construido por una amalgama de conflictos que lo que hacen es desangrarlo, ¿no? Por eso nuevamente digo, Colombia, más que un Estado, es una nación, pero es una nación a pesar de sí misma. ¿Por qué a pesar de sí misma? Porque es una nación que vive desangrada y se concibe desangrada, no como una unidad, sino como un grupo de personas que en últimas nos ha tocado sobrevivir.